Bueno, que la pobreza sea declarada ilegal por la ONU en el 2018 es el principal objetivo de diversas personalidades que se van a reunir mañana en un seminario en torno a la pobreza. Para ahondar en este tema y en otros más, vamos a conversar con el obispo de Aysén, Luis Infanti. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué consecuencias prácticas podría tener que la pobreza sea declarada ilegal y qué norma habría que modificar en Chile entonces? ¿O qué se van a la cárcel? Cantidades. Es que la pobreza es ilegal. No, la iniciativa es que la ONU, al celebrarse 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 2018, pueda ayudar a la humanidad entera a tomar conciencia que los derechos humanos hoy día tienen cara de pobre. Y entonces sentimos que los pobres no es casualidad que existan. Y hay una realidad que los lleva a ser pobres, que llamamos pobreza. Entonces la pobreza es una estructura social, política, económica, y la consecuencia que se quisieran era revertir esto, que no haya pobres en el mundo. Y hay posibilidad de hacerlo. Se ha hecho siglos atrás con, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud era una práctica normal en el mundo, que todo el mundo lo daba por lógico, que tenía que haber esclavos, y sin embargo la humanidad poco a poco fue dándose cuenta que se podía revertir esta situación inhumana, y la pobreza hoy es una esclavitud evidente, manifiesta para muchas personas. En ese sentido, una de las cosas que más se ha conversado en estos días en Chile, en la contingencia, es que la reforma educacional o la educación en sí, no sé si esta reforma, pero la educación en sí es uno de los caminos para sacar gente de la pobreza de manera sustentable. Veo que usted asiente, por lo tanto partimos de un supuesto común. Siendo un buen... sí, uno de los caminos. Pero que la educación es un elemento fundamental. Sí. Y siendo uno de los elementos fundamentales, no el único ni no suficiente por sí solo, quiero hacerle una pregunta. Quiero saber, ¿qué le parece en términos generales esa reforma educacional? ¿Es esta la reforma educacional que Chile necesita para que la educación sea más igualitaria? Hay que conversarlo mucho más. Creo que siento yo que es un poco apurado hacer una reforma con poca participación. La hay, pero podría haber mucho más. Sin embargo, indudable que la educación es un sector clave para el futuro de una sociedad, y más aún por una sociedad como la actual nuestra, que considerado que estamos en una nueva época de la humanidad. Por lo tanto, hay culturas, situaciones, búsquedas, problemáticas nuevas, distintas a 10, 20, 50 años atrás. Es importante que veamos qué sociedad queremos proponer, queremos impulsar. Y la educación que sea un instrumento para que forme personas, no como en un gueto, como en una casilla, sino personas que ayuden a construir esta sociedad mucho más plural, mucho más cuestionadora, mucho más exigente. Por ejemplo, la pobreza justamente es un planteamiento radical, ¿no es cierto?, para una sociedad distinta. La Iglesia Católica ha tenido una voz bastante crítica de algunos aspectos de la reforma. ¿Usted cree que esas críticas apuntan efectivamente a los aspectos sustanciales o hay también cierta defensa de intereses que tiene la Iglesia Católica en el mundo de la educación? Bueno, toda postura, aunque sea ideológica, toda tiene ciertos intereses. El interés de la Iglesia es construir una sociedad más fraterna, más humana, con menos desigualdades, con menos injusticias, con menos pobreza y con personas más capaces de hacer un planteamiento abierto para vivir en este mundo tan cuestionador que estamos viviendo. Entonces, a veces podría parecer que en la práctica podría parecer que la Iglesia defiende ciertos intereses. El único interés es hacer una sociedad más justa y fraterna. Yo estuve, por ejemplo, 15 días atrás en Roma, porque el Papa Francisco nos invitó, inédito, histórico, nos invitó a un encuentro mundial de movimientos populares del mundo entero, de más de 50 países, y él nos planteó y nos dijo temas relacionados con la tierra, el agua, los alimentos, el techo, el trabajo, la ecología, la paz. Tienen una responsabilidad ustedes. ¿Y no hay también algunos intereses económicos, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica pone mucho énfasis en el tema de los arriendos?
¿no hay también ahí cierto interés económico que está defendiendo la Iglesia Católica en esta reforma? Interés en el sentido de que los edificios, la infraestructura, es parte también, y lo vemos en todas partes. CNN, si no tuviera la infraestructura que tiene, nos daría la calidad de noticias que da, en fin. Y en los colegios igual, la infraestructura es parte del ambiente educativo de calidad que se quisiera. Entonces, la Iglesia también hace un servicio al Estado con la educación. Ofrece alternativas y posibilidades que, por lo que uno ve, son del agrado de una cantidad de personas y cantidad de familias. Entonces sentimos que hay que seguir conversando, hay que seguir profundizando, para que sintamos que todos tenemos una responsabilidad social en los bienes y en la calidad de educación y de relaciones y de plata incluso, porque la plata también es importante, por supuesto. Otro de los sectores que, según ellos, sostienen que no han sido bien escuchados, usted hablaba de diálogo, de escuchar, son los profesores. Hay una división, usted bien lo sabe, al interior del colegio de profesores, y el sector, por llamarlo de alguna manera disidente, está en paro. ¿Qué le diría usted a esos profesores? Yo no centraría solo en los profesores. Hay toda una sociedad que está llamada a dialogar. Los profesores son una entidad ciertamente relevante para la educación, ¿para qué decirlo, no? Sin embargo, hay que ver que aquí, más que los intereses particulares de sectores, que busquemos el bien del país. Hay una cantidad de niños y jóvenes sedientos, hambrientos, familias que están esperando una educación de calidad. No nos peleemos entre nosotros, no vayamos buscando intereses a veces mezquinos, particulares, reductivos, y miremos los grandes desafíos que se nos plantean. ¿Y a quiénes ve buscando intereses mezquinos o más reducidos? No sé, a veces hay intereses particulares de un determinado sector político, social, religioso, incluso puede haber, ¿no es cierto? Abramos un poco nuestra perspectiva, nuestra mente, y busquemos más el bien del país y no tanto de sectores sociales que, por cuán legítimos sean, hay un bien superior que es la necesidad de una educación de calidad. ¿Qué tan necesaria es una reforma laboral? Un tema que también se ha discutido mucho en los últimos días en este marco de desigualdad, de superación de la pobreza. ¿Es necesaria una reforma laboral en Chile? Indudable. O sea, uno ve que justamente en este tema de declarar ilegal la pobreza, el trabajo es un elemento esencial. El Papa nos decía justamente el otro día, vivimos en una sociedad del descarte. Si tú no produces, si eres niño, joven, anciano, no produces, te descartamos, te marginamos, te eliminamos. Entonces, y ponía un ejemplo justamente del trabajo. Hay lugares en Europa, por ejemplo, con el 60% del potencial de trabajo juvenil sin trabajo. Entonces, esto no es solo un desastre económico para un país, sino también sobre todo humano, porque hay vidas, hay personas, hay proyectos de personas que se están coartando y hiriendo profundamente en su dignidad. En los últimos meses, en los últimos años también en Chile hemos visto una serie de escándalos empresariales, el caso de la Polar, la corrupción de las farmacias, de los pollos, últimamente el caso Penta. ¿Qué le dice a usted eso sobre el modelo económico en Chile y sobre las acciones de algunos empresarios que evidentemente son minoritarias pero que causan un daño importante? Es un escándalo. Y si declaráramos ilegal la pobreza, la otra cara de la medalla es justamente declarar ilegal la extrema riqueza, que es justamente fruto de un modelo económico que favorece el enriquecimiento desmedido, que produce pobreza y extrema pobreza. Entonces, no es casualidad de Penta y toda esta farmacias, en fin, es fruto de un modelo económico, político y social apoyado por leyes, por constituciones. Estamos en Chile, no podemos desconocer que en Chile la constitución política del Estado es la más neoliberal del mundo, que te vende incluso el agua, que te dice, quieren agua gratis para siempre, ahí la tiene. Entonces hay un modelo político y económico especialmente, que promueve esta divergencia cada vez mayor, porque
si bien es cierto que las cifras económicas indican que en Chile se ha reducido la pobreza en estos años, sin embargo, ha crecido enormemente la desigualdad. O sea, los pobres son cada vez más pobres y los ricos y los sectores ricos son cada vez más desmedidamente ricos y ofensivamente, moralmente hirientes, sobre todo en estos escándalos económicos, ¿no? Hay tantos temas que tocar, pero otro fue también la sentencia condenatoria hace poco del sacerdote John O'Reilly. Quiero saber cómo tomó usted esa sentencia, pero además, cómo tomó la reacción en especial del colegio y de los legionarios. ¿Le parece que tuvieron la suficiente fuerza, sobre todo cuando escuchamos a una directora de colegio, por ejemplo, decir que el fallo no era tan contundente, después hablar de la familia que hizo la denuncia, no de la familia de la víctima? ¿Usted es eso lo que esperaba de ese colegio y de esa congregación después de un fallo condenatorio? Mira, a ver, yo diría dos cosas importantes. Yo vengo de Aysén. 10 años atrás en Aysén tuvimos una relación con la justicia, yo diría, traumática. Entonces yo no pongo la mano en el fuego por la justicia en general. Hay jueces excelentes para aplaudirlo y alabarlo, y hay jueces que van por otra línea. En el caso de abuso de niños, sea de sacerdotes, con mayor razón de sacerdotes, pero en Aysén, por ejemplo, es una de las tragedias como sociedad. Uno ve los diarios, los medios de comunicación, cada 2-3 días aparecen titulares con abuso de niños, de menores. Y si es abuso de menores especialmente provocado por sacerdotes, la Iglesia lo ha dicho abiertamente y continuamente que es un escándalo aún mayor y es un problema que hay que vencer y superar. Las reacciones son según los intereses que hay también, por los que decíamos antes. Entonces, me parece inconcebible que, confiando en que en este caso la justicia haya llegado a decir la verdad, que haya gente que defiende el victimario, ¿no es cierto?, en lugar de la víctima. Y bueno, siempre hablando de justicia, por ejemplo, el caso de Matute-John también está muy cuestionada la justicia. Entonces, sobre todo en caso de abuso de menores, yo creo que es absolutamente relevante que la justicia asuma la verdad que tiene que buscar. Dada la gravedad de este caso en que se comprueba un sacerdote haciendo uso de ese cargo en un colegio, además religioso, abusa reiteradamente de una menor y transgrede sexualmente a la otra, no se habla de abuso sino de transgresión sexual. La pregunta es, ¿usted cree que él debería haber estado tras las rejas? No es ilegal que no lo esté, pero por la gravedad de los delitos algunos han dicho que en caso de abusos a menores debieran estar tras las rejas. Sí, volvemos al tema de la justicia. Yo no soy juez, no soy magistrado, en fin, para que haya alguna sanción, indudablemente que tiene que haber, social, religiosa, no sé qué. No soy quien tampoco para condenar a alguien, en el sentido de que siempre, cualquiera sea el delito, hay que confiar también en la persona que puedan reaccionar. Entonces, también el sistema penitenciario es altamente cuestionado hoy día. No quiere decir que estar en la cárcel sea la capacidad para rehabilitar a la persona. En el caso Aysén lo vemos muy claramente. A una persona que miente le dan 14 años de cárcel y estar ahí tras la reja no es ninguna rehabilitación. Ahora, que gente que delinque pague por el mal que ha hecho, indudable. La Iglesia Católica es igualitaria en su trato frente a personas que son condenadas por delitos tan graves como esos, si esta persona es un sacerdote de gran influencia o si es un sacerdote común y corriente? No importa nada el grado, digamos, el grado de autoridad que tenga. Un delito es un delito. Eso es como debe ser. Le pregunto cómo es en la realidad, cómo es en la práctica. ¿Y cómo es en la práctica? No sé. El caso de John O'Reilly, por ejemplo, se lo pregunto, por la forma en que reaccionó Legionarios, por la forma en que reaccionó el colegio también, ¿tendrá algo que ver con la influencia que tiene él como sacerdote? Mire, yo no lo conozco al padre John, así que no sé, pero yo me imagino que nadie quiere ser condenado, ¿no es cierto? Y nadie quiere recibir castigos de otro aunque haga algo malo. Lo vemos en los niños y con mayor razón en los adultos. Entonces siento que a veces es desmedida una reacción para si ha hecho algún delito que quiera defenderse y decir no he hecho nada. Yo creo, pero no sé, depende de la justicia que
que condene de una manera u otra, no es porque uno es obispo, el otro es sacerdote, el otro es un laico normal, se haga diferencia, depende mucho de la justicia. Vimos hace algunas semanas la petición del nuncio de información sobre 3 sacerdotes jesuitas, información que fue enviada al Vaticano. ¿Le parece correcto la situación que están viviendo estos 3 sacerdotes? Creo que se ha montado un aparataje enorme sobre esa situación. Algunos parece que han solicitado información a Monseñor Ressati de Santiago sobre qué había hecho frente a esos 3 curas sacerdotes, hermanos, que habían dicho cosas cuestionables que se podrían replantear, en fin. Y eso fue la información que dio Monseñor Ressati al nuncio. Pero no fue ninguna condena, yo creo que en la iglesia también hay la capacidad de dialogar, sobre todo en temas tan contingentes, que por lo demás en esos días ya se estaban tratando esos mismos temas en el Vaticano, en el Sínodo de la Familia. Entonces, entiendo yo que no hubo ninguna condena y que es bueno seguir profundizando y cuestionando también cuando alguien hace planteamientos cuestionadores. Monseñor Infanti, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes y que pensemos bien qué pasa con la pobreza y se la podemos declarar decididamente ilegal. Buenas tardes. Despedimos Resumen Ejecutivo. Gracias por la sintonía.